Ahí está. ¿Listos? Ahí sí. Ahora sí, Gracias, Henry. ahora sí, ahora sí. Gracias. Bueno, como habíamos visto, nosotros tenemos tres etapas diferenciadas en un algoritmo: la entrada, el proceso y la salida. Para poder manipular, para poder encarar la entrada de información. Ah, no, les mandé los atajos del teclado ahora que estoy viendo acá. Perdón, se me pasó. Para ver los No. atajos del teclado, no, para ver los datos que vamos a necesitar en la entrada del procesamiento de nuestra aplicación, vamos a necesitar espacios donde almacenar estos datos. Esos son llamados variables y constantes. Hablamos un poquito más de las variables, pero las constantes son utilizadas cuando en el proceso o durante la ejecución de nuestra aplicación ese valor no va a cambiar. Generalmente se lo aplica a impuestos, a un valor o un stock mínimo, supongamos que hablamos de un stock mínimo, eh, o de alguna nota de aprobación. Ahora vamos a ver un ejemplo de promedio de estudiantes, donde la nota de aprobación tiene que ser 6, 6 o más. Entonces, eso se refiere con una constante. Por ejemplo, esto que voy a hacer, no lo hagan, que es definir variables con una sola letra. Estos tipos de variables son de tipo de datos simples de entero. Entero o denominado int en Python. Después tenemos los decimales o flotantes, que tienen como punto decimal o la coma decimal el punto. ¿Está? Por ejemplo, esto, por más que tenga un valor entero y solamente un valor cero decimal, es de tipo flotante. ¿Está? Luego tenemos otros valores, otros tipos de datos que no lo vimos en la clase pasada, pero es utilizado para representar el estado de una variable: verdadero o falso, true o false en Python, o también se les puede asignar como ceros y unos. Pero ya que nosotros disponemos estos tipos de datos booleanos, lo usamos como Python nos permite, ¿sí? Donde el valor de verdad, es decir, si algo es verdadero, se le asigna como true, y si es falso, se lo asigna como false. Por ejemplo, si un cliente si un cliente es premium, si un cliente es VIP, eh, si alguien es soltero, true o false puede ser también, o si es estudiante o no es estudiante. En uno de los ejemplos del Google Colab de la clase 2 había ese caso donde la persona que se inscribía era estudiante o no del Talento Tech, por ejemplo. ¿Está? Entonces, como les dije, se pueden usar enteros donde uno va a representar verdad y cualquier otro valor va a representar falsedad. Mi recomendación, que usemos estos tipos de datos que nos dispone Python como true o false. ¿Está? Y otro tipo de dato que lo estamos viendo desde la clase 1 es el texto o cadena de caracteres, que en Python se los denomina string. ¿Está? Por ejemplo, saludo igual hola. Podemos usar comillas simples o comillas dobles, es indistinto en este caso. Dentro de las comillitas, si vamos a representar una cadena de caracteres o string, deben ir cualquier tipo de símbolo. Las restricciones con respecto a los símbolos que vamos a usar se da en el identificador de la variable, está en el nombre de la variable. Ahí sí tenemos las restricciones de no usar caracteres especiales, no arrancar con número, no tener espacios, ¿sí? Porque eso arrojaría un error de sintaxis. ¿Está? Entonces, definimos una serie de variables, cada variable va a almacenar un valor. Podemos definir una constante también, lo voy a poner acá como aclaración: constante, que este tipo de objeto generalmente se lo denomina con todo mayúscula, nota de aprobación, por ejemplo, igual a 6. Y al igual que las variables, podemos almacenar cualquier tipo de dato. Puede almacenar un booleano, puede almacenar una cadena de caracteres, o en este caso un entero. ¿Está?
Identificamos distintas cosas acá, que son los tipos de datos, que es lo que quería enfocarme, ¿no? Int, decimal o flotante, booleano, string, y también el identificador. Se los llama identificador, pero normalmente o comúnmente se lo conoce como nombre de variable, ¿sí? Que es saludo, color, verdad, falso, nota de aprobación, que es el identificador de nuestros elementos. ¿Está? Te hago una consulta así rapidita, mira. Teóricamente acá vos ponés todo en mayúscula y vos decís, bueno, esta es una constante, pero sería como una variable, ¿no? Porque yo podría nombrar una variable así también, digamos, es un tema de, vos decís que es una constante, pues es un tema de buenas prácticas, digamos, ¿no? Que pones todo en Exactamente, sí. mayúscula, pero en realidad funciona igual que la variable, Exactamente. técnicamente, digamos, ¿no? Gracias, muy amable. Otra Funciona consulta, también. perdón. Sí. La tiré por el chat, pero no sabía. Si vos ya le asignás un valor entero a una variable, ¿después se le puede poner decimales o te guarda la parte entera nomás? No, Si, si, por ejemplo, acá yo a la constante la denominé nota de aprobación igual 6, se ejecuta tu aplicación, ocurren varias instrucciones, acá como una serie de instrucciones que avanza la ejecución, y en algún momento decidiste que nota de aprobación ahora es este valor, cambió. Nota de aprobación, se mantiene el nombre de la es un, constante en este caso, es un pero en el float. otro cambió a float, ¿sí? Cambió a decimal. Es decir, que vos podés sobreescribir en la misma variable otro valor y va a asumir ese tipo de dato. Por eso se denomina, por eso se dice que Python es de tipado dinámico. ¿Sí? Ahora, si yo Ok, gracias. sigue la ejecución y en otro momento le digo que nota de aprobación ahora vale 6, te lo permite también Python. ¿Está? Porque es de tipado dinámico. Entonces, a medida que vos vas asignándole valores a ese mismo espacio, vas sobreescribiendo, que es una de las ventajas de la variable, pero sobre todo la ventaja de Python es que te sobrescribe también el tipo de datos que está almacenando, a diferencia de otros lenguajes que solicitan que al inicio, generalmente al inicio de tu algoritmo, especifiques qué tipo de datos vas a almacenar y no te permite modificarlo. Una vez que lo definiste como entero, tenés que almacenar entero. Si no, definiste como string, tenés que almacenar un string. ¿Está? Eso sería con respecto a los tipos de datos. Después, Sí, sí. una consulta. Como en C++, que es un lenguaje por ahí yo conozco un poquito más, vos definís una constante con la anteposición de un const. Acá no hay manera de restringir que eso se mantenga constante, esa variable, porque en cualquier momento se puede cambiar. No, Ok, no, ok, no. ok. Las Entendido. restricciones o verificaciones, validaciones que vos le podés hacer, ya sea una variable o una constante, corre por cuenta del programador. Ahí es donde entra en Ok, juego la ok. capacidad de controlar este dato, Claro, el ya lenguaje por sea, sí solo no lo controla, ¿no? claro, Claro. Intrínsecamente no lo controla. te permite, no te va a marcar error de sintaxis, ni va a crashear tu programa, pero evitar vulnerabilidades con respecto a los datos que vamos a ingresar en la aplicación corre por la cuenta del programador. Pero aparte, si la querés volver a usar, te conviene usar constante directamente. ¿Para qué vas a usar variables si la vas a reutilizar? Claro, en Claro, este exacto. caso, donde el nombre se dice constante porque el valor no se modifica. O sea, esta nota de aprobación, ya sea un estudiante de primer año a quinto año de la facultad, va a ser 6 siempre. O sea, para todos los finales, supongamos que sea 6. Entonces se mantiene, entonces ¿para qué lo voy a modificar? ¿Está? Ahora, si es una variable, sí, en la variable vos tenés permitido que esto cambie, obviamente es lo que las ventajas del uso de variables. ¿Está? Bien, Correcto. otra cosa que fuimos viendo son las instrucciones básicas del algoritmo. Las instrucciones básicas de un algoritmo que tienen su correlativo en Python. ¿Está? Entonces, en el ejemplo anterior vimos los tipos de datos y en este script vamos a ver las instrucciones que tenemos con el algoritmo. Una de ellos es leer, el otro es escribir y el otro es el casteo o conversión de datos. ¿Está? Si uno
Presta atención generalmente a las instrucciones de lectura o asignación de variables, donde yo voy a inicializar, supongamos, un contador, ya veremos a qué me refiero con eso, o un acumulador. Por ejemplo, un acumulador sería sumar totales. Si vos necesitas en un ticket de compra, por ejemplo, donde el usuario está haciendo sus compras, ir acumulando para informar el total, eso sería un acumulador llamado total. Un contador sería si querés informar la cantidad de ítems que sumó a su factura, a su ticket, un contador, o sea, un producto, después sumó 2 más, vas incrementando. Eso generalmente se hace al inicio de nuestro algoritmo, ¿sí? En la etapa de entrada. Entrada, proceso, salida. Recordemos siempre esa estructura. Y con respecto a escribir o mostrar resultados por pantalla, vamos a usar otra instrucción, que es el print, y lo vamos a hacer, si vamos a informar resultados al final, en el bloque de la salida. De todas maneras, el print vamos a necesitar mucho y constantemente para informarles al usuario prompt, se lo denomina prompts, de lo que tiene que ir ingresando, sobre todo en este entorno que vamos a usar una consola. Entonces, constantemente tenemos que decirle al usuario, por favor, ingrese código de producto, ingrese cantidad a agregar o a sumar, ingrese su nombre, ingrese su altura, ingrese su edad. O sea, constantemente tenemos que ir mostrándole mensajitos al usuario, entonces vamos a usar el print. Y por último, el casteo o conversión, porque como este tipado dinámico, no significa que yo puedo operar distintos tipos de datos. O sea, yo no puedo operar con un string con un decimal. Me va a arrojar un error de que no puedes operar. No puedes realizar distintas operaciones entre distintos tipos de datos. En ese caso necesitamos convertir esos datos al que necesitamos. ¿Está? Para leer o solicitar un dato inicial o dato de entrada, vamos a usar la función input, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir nombre, input, ahí está el control de zoom, ahí, bueno, y mandamos un mensajito dentro de los paréntesis, ingrese su nombre. ¿Está? ¿Qué es lo que hace esta función input? Va a arrojar el mensajito, ingrese su nombre y va a quedar el cursor en espera, porque es una función input. Una vez que el usuario ingresa esa información por teclado, ese dato se va a almacenar en nombre. ¿Está? Lo mismo podríamos hacer con, acá con mi recomendación desde hoy en día es mantengamos separados estos dos datos, nombre y apellido, para mejor organización de nuestra información. Ingrese su apellido. Y por último, edad, por ejemplo. Input, edad. ¿Está? Eso sería ingresar datos por teclado o leer datos iniciales. ¿Está? Ahora, puede ocurrir que necesitamos ingresar un mes. Mes igual input. Ingrese mes. Si bien nosotros sabemos que el dato es numérico, si en esta instancia, en la línea 6, nuestro usuario ingresa un string, el input nos va a permitir ingresar un string. Entonces, como primera medida de control de datos que les recomendamos, es decir, bueno, si yo sé que mes es de tipo entero, realizamos la operación de conversión ya en el momento en que ingresa el dato. ¿Está? Esta sería la parte, la forma corta, ¿sí? Donde yo ingreso la información y ya lo convierto. La forma larga sería mes, bueno, ingresamos el mes y luego sobrescribo esa misma variable convirtiéndolo a entero. Input, lo puse otra vez. Claro, es la variable. Ahí está. Sí, esa sería la forma larga. Pero te hago una pregunta acá. Si vos pones mes, input, ingrese mes, y acá te pone noviembre, le va a dar un error, ¿Sí? básicamente.
Por Va a eso, le da romper un tu error, programa. entonces tendrías que controlar el error, claro. Tendrías que controlar el error para decir, che, tiene que ser un número, ¿no? Sí, Correcto. así es. Eso ya veremos la forma de solucionarlo, no nos estemos alborotando, pero sí es solucionable. O sea, vos podés controlar de que realmente es un string, ¿sí? Mm, Una de las funciones útiles que pueden ya ir practicando, por ejemplo, es type. Por ejemplo, tipo es igual a type mes. No, acá me va a mostrar, enteros. Ay, ¿qué hice? Bueno, print type mes. O lo que pueden hacer es, bueno, ahora cuando veamos verificaciones y validaciones, ya les puedo mostrar una de las formas de frenar ese error. Porque lo que se busca es evitar que tu programa crashee. O sea, como claro. lo dijo el compañero, si acá la persona ingresa noviembre o ingresa septiembre e intentamos convertir a entero, va a romper. Por ejemplo, vamos a... Profe, ¿y si se le hace tipo una condición adentro del ingreso, si entra número es tanto, y si Claro, entra un mes en formato de texto, también es válido? Tipo, se arma ahí tipo un algoritmo. sí. O sea, permitirle que ingrese el texto y permitirle que ingrese el número. Claro, Claro, y vos que lo sea una convertís a número, variable. lo podrías convertir a número, claro, lo podrías convertir a Claro, número que si sea lo una pones a variable texto. que por medio de una condición por adentro, digamos, vos ingresás un número y si es un número, entonces ese número, bueno, se transforma en entero y ese entero, por medio de alguna comparación, estamos hablando de, por ejemplo, enero. Claro. Si pone enero, entonces es enero, entonces seguimos para adelante porque sigue siendo el mes, digamos. Sí, sí, todo es posible. Solo que no vimos esas estructuras para poder encarar la solución. Acá sería la forma simplificada, si se quiere, de convertir, o sea, solicitar el dato y convertirlo. Es posible permitirle que sea string y permitirle que sea numérico, y verificando ese tipo de datos le asignamos un valor. Si ingresó 3, sabemos que el mes es marzo, pero si ingresó marzo como texto, bueno, el mes es marzo, se puede. Lo que generalmente buscamos o recomiendo es que unifiquemos y sepamos de Claro, antemano qué dato le voy a permitir. O te claro, decidís por número o te decidís por letra, por palabras. ¿Está? Porque después, o sea, perfilando a un aplicativo que tenga persistencia de información, es decir, yo voy a almacenar en algún lugar esta información, yo tengo que homogeneizar esa información, porque supongamos que después pido un reporte de la base de datos y estoy verificando las fechas de las compras de nuestros insumos, y en un registro aparece 3, en otro registro aparece marzo, en otro registro aparece 8, 9 como mes, y en otro aparece septiembre. Entonces no es información homogeneizada. Entonces yo propongo, bueno, poner 3 como marzo, 7 como julio, 9 como septiembre, y yo sé que estamos hablando de meses. ¿Está? Claro, se Entonces pone ahí un queda más ejemplo en el input, ¿no? Le pones como ingrese 0, claro. Ahí está lo de la amigabilidad, es en favor de usar números, por ejemplo. Porque sobre todo que acá estamos en un entorno de consola, no hay muchos recursos gráficos, entonces todo el tiempo le tenemos que especificar literalmente el dato que queremos que use. Porque además después, en lugar de escribir número, usó letra, le volvemos a pedir el dato y le decimos, dato inválido, favor de usar números, por ejemplo, ¿está? Entonces es como que ya le vamos a indicando al usuario cómo tiene que usar la aplicación. ¿Está? Lo mismo pasa con float si quiero ingresar otro dato, no sé, tipo altura. Acá también vamos a convertirlo, pero lo vamos a convertir a float. ¿Y para qué estamos cruzados con el teclado? Altura. Y acá también podríamos decir, use punto para
decimal. Porque sabemos que si pone una coma, no me va a poder convertir tampoco a flotante. Eso se mantiene como string. Hay controles, hay formas de validar de que no haya una coma o de que no haya 2 puntos decimales. ¿Está? Y también lo podemos Eso, no hay controlar. nada para que sea un poco más automático, porque siempre que metes una coma falla todo. Cuando Claro, metes hay, bueno, nuevamente no me acuerdo el nombre. Hay verificaciones con cadena de caracteres, eso podemos hacerlo cuando veamos strings. Y otra es usando una librería, no me acuerdo, de Python, pero para cadena de caracteres también. Ya lo veremos cuando te hace veamos automático librería. todo eso, ¿no? Claro, no automático, nosotros tenemos que especificar los caracteres que tenemos que permitir en ese texto. O Te el facilita, formato. te Claro, facilita. nosotros vamos a Ah, decirle el formato que queremos de la información y verifica de que sea ese formato correcto y ahí nos devuelve un verdadero o falso. Si es falso, sabemos que está mal. Si es verdadero, almacenamos la información. claro, ¿Está? porque uno naturalmente cuando quiere ingresar un número tipo decimal, le clava una coma Claro. por costumbre. Y el punto, ahí te Bueno, y falla, sí. hay funciones de cadena de caracteres que podés encontrar que haya una coma. Si hay una coma, ya está mal. Entonces le decimos, está mal, favor de usar punto como coma decimal. Pero ya veremos cuando veamos string. Kevin, ¿levantaste la mano? Sí, ¿cómo estás? Todo bien. No sé si corresponde a esta clase o a la siguiente, porque ya me mezclé. El tema de el int, en donde se pondría la edad o el mes y demás. Ya me olvidé la pregunta. Me tiraba error, cuando estaba Un haciendo lunes. todo, me tiraba error cuando, por ejemplo, quería verificar y demás. O sea, si alguien, no sé, no ponía nada y yo ponía int, tiraba el error de sintaxis, que no había puesto nada o que había un error ahí en la variable. O sea, vos Eh, ingresa por teclado e ingresa un vacío. O sea, no cargó exactamente. datos. Si yo Claro, directamente le pongo al input que es entero y no ingresa dato, me tira error de sintaxis. Claro. claro, porque está vacío. Claro, Pero claro. debería Yo, igualar a Entonces, cero, ¿no? no, No. en esos casos vamos a usar uno de los temas que si llegamos, vemos en esta clase, es el uso de condicionales. Si la cadena de caracteres, supongamos edad, es vacío, le decimos error, dato vacío, dato inválido o ingresa información. Entonces ahí hay un primer control ya de que si ingresó vacío o no lo puedes convertir, por favor ingresa un dato. ¿Está? Profe, ¿y Sí. si pone un cero directamente, no sirve eso? El 0 te va a convertir a entero. O sea, sí, va Claro, a poderlo convertir. el cero es un entero como cualquier otro, claro. Tal cual. Claro. El tema es que le Bien, des un enter y no pongas nada. Eso es vacío y ahí no es un ahí toma entero y como ahí te va a vacío. dar un error, claro. Eso va a cambiar. por eso digo que Ajá. no sé si corresponde a esta clase o a Sí, la sí. siguiente. La segunda parte, De, si claro, avanzamos. O sea, sí, sí, te dejo avanzar. dale, porque tenemos que ver operadores antes de ver ese tema. Si bien son operadores básicos, hay gente que por ahí no están tan familiarizada con ellos, entonces tenemos que verlo sí o sí. Bien, la otra función muy utilizada es el print, que es para mostrar resultado, visualización de información resultante, ¿sí? Y es el print, que está acá, en print. Y print. Esta función tiene también unos paréntesis, donde dentro de los paréntesis va el argumento o el mensaje que queremos mostrar. Supongamos que tengo día igual, ¿qué hay hoy? 8, mes igual, no sé, septiembre y año, repetimos que no te podemos usar cualquier carácter ahí, 2025. Si yo quiero mostrar esto, puedo hacer así, día, coma, que es un operador de concatenación, mes y año. Este operador de concatenación no tiene problemas con respecto a los tipos de datos que estoy uniendo, te lo va a mostrar correctamente. Voy a comentar esto, porque si no me va a pedir toda la información. Y después lo de comento. Griselda, ¿después te acordás de los atajos del teclado? Cuando puedas, Sí, después de la clase, en un momento, así ya. sí,
Cuando Ahí comentaste recién todo vi, esto, cuando comentaste todo esto, ¿te acordaste? me acordé. Sí, yo también me acordé ni bien entré a la clase porque estaba acá como primer tema y se me pasó. Bien. Bueno, con respecto al print, hay distintas formas. La clase pasada lo vimos muy rápido porque justo también tuvimos complicaciones con mi PC que nos fuimos al Colab. Pero hay formas de concatenar donde la recomendada o la más utilizada es el del uso del format string. Lo voy a poner acá como format strings. Esto tiene distintas formas, como su nombre lo dice, pero la más utilizada, bueno, le voy a mostrar una, por ejemplo, print. Es necesario cuando tenés muchas variables o constantes a concatenar o si querés hacerlo de manera más prolija. Voy a encerrar entre paréntesis día, que es el mensaje que va a ver el usuario, o sea que le pongo el acento. Abro, cierro en mostachos o llavecitas, mes. Les muestro este también porque vi en muchos ejemplos que es útil, dependiendo del objetivo de la aplicación, y también lo usan. Y por último, año. No, acá les puedo mostrar bien. Año. Abro, cierro. ¿Está? A esa cadena de caracteres, porque es una cadena encerrada entre comillas dobles, punto format, ¿sí? Le uso un método o una función llamada format. Esta función lleva dentro de paréntesis las variables que yo quiero que se muestren en esta primera llavecita, en esta segunda llavecita y en esta tercera. Entonces acá dentro de format va a ir día, coma, mes, coma y año. ¿Está? Esa sería una de las formas que pueden llegar a ver en algunos ejemplos. ¿Ven? Qué molestoso este Zoom. ¿Cómo le saco? Consulta, profe. Sí. Eh, por ahí me perdí entre tanto código de Python, pero el tema de año, Python no lee la ñ como tal y se tiene que escribir año con i latina. En los nombres o identificadores de variables no puedes usar caracteres especiales. Uno de esos caracteres es la ñ, lo usamos solo en español. El arroba, el guión bajo, sí. El arroba, la ñ, acentos, no puedes usar en los nombres de variables. Ah, Pero bien. en los mensajes o prompt que va a ver el usuario, sí, tenés que usar Ah, bien. correctamente. O sea, lo que está entre comillas dobles y es lo que va a visualizarse por la consola, sí, se puede usar. Ahora, como identificador de constante o variable, no. Bien, perfecto. Muchas gracias. De nada. Esta es la otra forma que lo vimos la clase pasada, donde anteponemos una F a la cadena de caracteres. Dentro de la cadena de caracteres también usamos las llavecitas, pero a su vez dentro de las llavecitas ponemos la variable que queremos visualizar en ese espacio. Son dos formas distintas, el usuario ni se entera cuál usaste, es más para el programador, digamos, cómo lo quiere especificar. Profe, una consulta. Las dos hacen lo mismo? Sí, sí, funciona igual. Bien, había una ¿Cómo se consulta. hace para comentar todo? Ahí va. Seleccionamos todo bueno, acá voy a seleccionar todo lo que comenté anteriormente y para descomentar es control KU, todo junto. Pero acá le comenté ¿qué hice? Ahí está. Control KU para descomentar. Y para comentar todo junto es control, la tecla control, KC, pero separado. O sea, primero la K, luego la C. Control KU para descomentar. Cierto que no subí el script, por eso es que no está. Ahí está el machete. Bueno, estamos entonces. Con las funciones de escribir, de leer y de asignación. Bueno, el operador de asignación en Python es el signo igual. Un signo igual. Porque los dos signos iguales son operadores aritméticos. ¿Está? Bien, y ahí vamos con los operadores. Así ya vamos cerrando todo el tema de datos y operadores para pasar a las estructuras de control. Los operadores.
Te hago una Sí. consulta, Gisela. Sí. En los operadores lógicos solamente te registran dos datos, ¿no? Porque no estoy pudiendo hacer funcionar el ejercicio 3, pero tengo en el if 3 opciones para el operador lógico Bueno, cuando y creo lleguemos que al el tema problema ahí está lo ahí. vemos. ¿Sí? Cuando Dale. llegamos al tema lo vemos juntos. Bien, los operadores aritméticos son aquellos relacionados con las operaciones matemáticas básicas, digamos. Tenemos suma, resta, multiplicación y división. Esas son las más básicas. Pero a su vez tenemos la división entera, el módulo y la potencia o raíz. ¿Raíz también tenemos? A ver. Aquí. Bien. Entonces, en Python tenemos el operador suma. Le voy a mostrar, ya que estamos, lo voy a hacer 2 en 1. Dentro de las operaciones aritméticas, como lo estudiamos en matemática, hay un nivel de prioridad o jerarquía, ¿sí? Que se va a resolver en mayor o menor, de mayor a menor jerarquía. Lo mismo ocurre con la computadora, ¿sí? O sea, si Python o la computadora se encuentra con una operación aritmética compuesta por más de un operador aritmético, va a resolver dependiendo de la jerarquía de mayor a menor prioridad. Esas reglas son, por ejemplo, prioridad, potencia y raíz. Después resuelve multiplicación, división, división entera y Y módulo o resto. Y por después sí. último va a resolver las sumas y las restas. Esto es Eh, lo mismo que en matemática, ¿no? Se basa en la claro, es lo matemática. mismo. Es lo Entonces mismo, ok. si nosotros queremos que resuelva en un distinto orden, vamos a aplicar paréntesis, por ejemplo. ¿Sí? Ahí sí ya cambia el nivel de prioridad y va a poner primero paréntesis, potencia y raíces, multiplicación y división y suma y resta. ¿Está? Y los operadores en Python son para, a ver si tengo acá un ejemplo. Acá. Potencia, voy a poner como comentario. Potencia es doble asterisco. Ese sería el nivel de prioridad. Después sigue multiplicación, coma, división es una barra. División entera son 2 barras. Esa división entera significa que me va a devolver el valor entero del resultado, descartando, Correcto. omitiendo todos los decimales. Y módulo o resto es el porcentual. Ese operador lo que hace es devolverte lo que te sobra de la división. Si yo hago un 5, si yo hago un 5 dividido 2, 5 módulo 2, esto lo que me va a retornar no es 2,5, me va a retornar, ¿cuánto? 0.5, teóricamente, ¿no? El módulo resto te retorna el resto de la división. Por eso, si esto dividido da 2.5, teóricamente. Da el resultado. Ahí está, Kevin lo está respondiendo. El resultado de esta operación es un 1. Ah, Porque la claro, operación de módulo resto te retorna claro. el resto de la división. El Ah, resultado es bien. 2,5, Sí, pero el resto es 1. Te va a correcto. retornar el resultado, el resto, digamos, lo que te sobra. A diferencia de la división, este sí te va a retornar 2,5. Y el otro, que es el de división entera, te va a retornar 2. Profe, no ¿Está? termino de entender el módulo. ¿Cómo que lo que sobra es 1? Claro, porque 2 y 2 son 4 más 1, 5. O sea, el entero de sobra es 5 para llegar a 5. Al el entero de sobra puede 2 y 2, 4 y 1, 5. Así, de ahí Claro, lo sale. que no Claro. puede dividir. Si vos haces la O sea, lo que división, sobra es el resto. claro. Si yo hago acá Porque es 2 ahora más 2, un... 4 más 1, 5. El 1 es porque Quiero te que me falta 1 responda para... la profe, perdón. Bueno, perdón. Acá si yo hago este módulo resto, 4 dividido 2, yo sé que
2 por 2 es 4, da un valor entero, entonces no me sobra nada. ¿Está? Claro. Entonces el resultado de esta operación de módulo resto es 0. Fíjate, Sí, yo sí, hago sí. un print ahora, me retorna 0, acá me retorna el resultado de la división y acá me retorna el resultado pero en valor entero. Por eso me ¿Y para qué devuelve. se usaría, por ejemplo, ese Bueno, módulo gracias, resto? profe. ¿Qué aplicación tendría? Eh, Generalmente se usan para operaciones aritméticas. Si necesitas saber si un número es par o impar, por ejemplo. Si vos un número dividido por 2 te da un resultado 0, sabes que el valor es par, por ejemplo. Si dividís un 5 por 2, que es el ejemplo que hice, y te retorna otro valor distinto de 0, entonces es impar. Ok. Pero sí, se suele usar para cuestiones de estadística, matemáticas, varios ejemplos. Sí, sí, profe. Tela. Bien, ese Pregunta, ¿esto en el sería, collab sirve, no? ¿También? sí, debería funcionar Ah, igualito. Y el último, el nivel de prioridad, voy a poner acá como aclaración, jerarquía de resolución de mayor a menor. Obviamente si hay paréntesis, lo va a resolver primero los paréntesis. Y el último entonces es la suma y la resta, que es más y menos. Eso sería lo último. A ver si tengo algún ejemplito. Sí tengo, pero son largos, che. A ver, vamos a hacer este. Si sale. Este ejemplo yo lo hacía antes en PCI, creo que era. No, no es. Es este. No, no me va a resolver, che. No, en PCI me salía bien. Bueno, de todas maneras, haciendo este ejemplo. Según ustedes, ¿cuál sería? Acá me falta un número. Ese me está faltando. Sí, ahí. ¿Cuál sería el nivel de resolución o cómo Python encara la resolución de esta operación aritmética para hallar el resultado? ¿Cuál sería la primera operación que va a resolver? Una potenciación. Ajá. Entonces, ¿cuál? 5 elevado a la 3. Ajá. Entonces, print 6 por... ¿Cuánto es 5 elevado a la 3? 125. Después, tenemos barra 5 módulo 3. Uy, 3. Bien, fíjense que el módulo resto y el producto y las divisiones están en el mismo nivel de prioridad. Y justo tengo una operación que está todo en el mismo nivel. Entonces lo que hace Python es resolver de izquierda a derecha. Entonces primero va a resolver esto, 6 por 125. Después ese valor va a resolver dividido 5 nuevamente. Y por último va a resolver el módulo 3. ¿Está? A ver, machete. Entonces, 6 por 125, ¿cuánto es? 750. Entonces va a quedar. Yo lo estoy haciendo paso a paso, pero lo que va a hacer Python va a ser de una sola vez, en una sola línea. Entonces queda 750 750 entre dividido 5. 5 módulo 3. Bien, ahora resuelve la siguiente operación, como está todo en el mismo nivel de prioridad, lo hace de izquierda a derecha. 750 dividido 5, que me queda 150. Ah, módulo puse, pero no es módulo, es división también es. Dividido 3, entonces este no es módulo. Podríamos hacerlo igual módulo, pero bueno. Ahí dividido. El módulo sería 0, ¿no? 150 módulo 3. Sí, 0. Sí, Pero es es 0. dividido. Yo le copié mal. Bueno, ¿y acá cuál sería el resultado final? Re fácil. 50. Está 50. Bueno, ahora yo voy a comentar todo esto. Y si yo ejecuto ese print,
me va a mostrar directamente 50. ¿Está? Fíjense cómo intervienen divisiones, ya Python lo asume como float. Float. ¿Está? A eso yo me refiero con jerarquía de resolución de mayor a menor. Si bien nosotros lo fuimos haciendo por etapas, Python lo va a resolver en ese orden que nosotros lo fuimos pensando. ¿Está? Eso con respecto a los operadores aritméticos y son los básicos. Luego tenemos los operadores relacionales. A ver, voy a mirar el chat porque yo arranco y no paro. Ahí está. Bien. Vamos con los operadores relacionales. Como su nombre lo dice, son operadores que permiten la relación. Si bien yo acá estoy usando números, acá en operadores aritméticos yo usé números, porque son operaciones aritméticas, obviamente. Pero acá pueden ser variables. El resultado de una división, el resultado que lo almacené en la variable resultado, el valor de una nota de un estudiante, que puede ser nota 1, nota 2, nota 3, o nota de matemática, nota de lengua, nota de, no sé, sociales. Todo está almacenado en variables. O sea que estas operaciones, si bien yo lo estoy haciendo literalmente con números, pueden ser a su vez variables, como en este ejemplo que usamos repaso. Si yo voy acá, no, acá, puedo hacer un print de A por B menos C. ¿Sí? Estoy usando variables en lugar de usar números. Esta forma de usar las variables o apuntar al espacio de memoria donde está el, el valor, se denomina referencia, valor por referencia. Yo tengo un valor por la referencia a una variable. Tengo como una aclaración nomás, que por ahí van a ver en los apuntes. Vamos con los relacionales. ¿Se guardó, no? Sí. Bien, estos operadores, como su nombre lo dice, sirven para relacionar elementos. Tenemos el operador de igualdad. A ver. Sí, el operador de igualdad. Voy a poner como comentario, así lo tienen. Igualdad. Tenemos el de distinto o diferente, que es el signo de exclamación, que no tengo otra. El signo de exclamación y es desigual o diferente. ¿No le estoy mostrando en orden de prioridad? No tiene nivel de prioridad. Esto tiene menor, menor que, menor o igual que. Consulta, perdón. Yo Sí. sé que el teclado tiene por defecto el menor o mayor, pero ¿cuál sería el símbolo con Alt? Porque tengo un teclado especial y no lo tiene. Buena pregunta. Y para eso está. 6061. No sé, che. Vamos a buscar acá. Ahí está, 62. Qué grande, ven ahí. Sí, Creo que es el tenés que único buscar teclado que no acá, tiene. creo que es código. Hay un link a los códigos ASCII. Hay una página. Esta es la Claro, página. ante la Ah, duda que busque el código ASCII. Sí, ahí está. Lo Esta escribo es la para que. página. Esta página te da todos los códigos ASCII. entonces si buscaba un símbolo particular está acá. Pues yo me suelo perder con. ¿Cuál es que no Gracias. encuentro nunca? El pipe. Acá está, este, por ejemplo, yo nunca suelo encontrar. Y siempre me olvido el numerito. Bueno. ¿Está? Esos son los operadores relacionales. Tienen que tener precaución porque Python te permite comparar cualquier tipo de dato, ¿sí? Ya sea cadena de caracteres o números. Entonces, si yo voy a comparar, a ver si hay algún ejemplo acá. No, no lo tengo. Vamos a ver. Este, print. Hola. Hola es
igual que, bueno, esto obviamente va a dar, bueno, eso es otra cuestión. El resultado de una operación relacional es un true o false. ¿Está? Entonces esto me va a dar false. El resultado que a su vez puede ser almacenado también en una variable. Por ejemplo, yo voy acá y le digo, el resultado de esta operación, que es A es menor que X. ¿Qué piensan que va a imprimir? ¿True o false? No estoy viendo el chat, ahora voy. Me mataste. True dice Matías, Iván dice true. Bien, cuando tenemos esta cuestión que son dos minúsculas, dos caracteres y está comparando cuál es menor o cuál es mayor, y en este caso le complico un poquito más y le dije guardame en esta variable, se basa en lo que vimos recién, En caracteres ASCII. en la variable, en los valores de la tabla ASCII. Entonces, si vos te vas a la tablita ASCII, vas a ver que A está acá con un valor de 97 y X está acá con un valor de 120. Ahora, yo comparo. Bueno, acá en este caso, entonces vamos a poner que es true. ¿Sí? ¿Por qué? Porque A tiene un valor de 97, así que vamos. Uy, ¿qué hice? Y el otro 120, entonces A es menor. Ahora, si yo le digo print A es mayor que A. Nuevamente nos vamos a la tabla. ¿Sí? False. False porque las mayúsculas están antes. False. Las mayúsculas están antes de la tablita, entonces sabemos que A mayúscula es menor que A minúscula. Lo mismo para los caracteres especiales, para los números, siempre están antes en la tabla del código ASCII. Entonces, si empezamos a comparar caracteres de esta manera, vamos a basarnos en el valor numérico en la tabla ASCII. ¿Está? Entonces, esto va a dar false. Esa es la única, por ahí, aclaración que hay que hacer con respecto a esta comparación. ¿Y dónde quedó mi machete? Bien, y bueno, y con los números no hay mucha ciencia, va a comparar. Por ejemplo, esto, 14 es menor o igual que 20. Obviamente te va a imprimir. ¿Qué me puso ahí el espacio? Ahí está. Consulta, si yo ponía las comillas no era para texto, ¿por qué me Claro, toma el A entre comillas como un número? el que hice recién. El de arriba, que decís que vas a una tablita, pero cuando está entre comillas, ¿no se supone que estás asignándolo como texto? Claro, son textos, pero cuando está comparando, Python lo que hace es tomar en base a la tablita ASCII. Si vos te vas a la tabla ASCII, A mayúscula tiene un valor asignado, que está acá, y es el 65. Y la A No, sí, minúscula eso tiene un es, valor sí, sí, sí. asignado, que es el 97. Entonces, si Sí, vos no, me estás... confunde que esté entre comillas y que supuestamente entre comillas era un texto y que de repente te lo tome como número. Eso es lo que No, no me lo llama la toma como atención. número, sigue siendo string, solo que como estoy comparando, al comparar tiene que tener un valor para decir, bueno, quién es Sí, mayor o quién es menor. Entonces, sí, ¿en qué se basa Python? Es en los valores ASCII asignados a esas letras, ok, pero sigue sí. siendo string lo que estoy comparando. Ahora sí estoy comparando números y acá no hay mucha historia. Digamos, preguntamos si 14 es menor o igual que 20, me va a retornar obviamente true. O si, por ejemplo, le digo, si una persona es menor o mayor de edad, le digo, edad es igual a 16, y pregunto si esta persona es adulta, es mayor o igual que 18, en este caso, ¿qué me va a retornar? Falso. ¿Sí? Eso no se le permite el ingreso al boliche. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Bien. Estamos. Bueno, y nos queda por último los operadores lógicos, que es la parte más linda. Les muestro esos operadores y después hacemos una pausita.
con operadores lógicos, porque acá es lo que engloba todo nuestro. Marco, ¿levantaste la mano? Sasha también. Levanta la mano. Hablen ahora. Profe, si podía correrlo. ¿Al anterior? Sí. Bien. Y ahí nos muestra el primer print, false. El segundo, que es de la línea 10, true. El tercero de la línea 11, compara las letras A, nos da false. False. It's very difficult. Luego la comparación de números, true. Y por último la comparación de la edad, si es mayor de edad, nos da false. Y ahí, bueno, ahí es lo que vamos a seguir con la segunda parte de la clase, es cómo yo lo uso. Cómo yo uso estos valores booleanos dentro de mi aplicación. Y es fundamental con respecto al control de flujo de nuestra operación, de nuestro algoritmo. Si por verdadero, si la persona que quiere entrar al boliche es menor de edad o es mayor de edad, bueno, es verdadero, se le permite el ingreso. Si es menor, no, se les manda un mensaje, no está permitido el acceso a esta fiesta. Bien. Vamos con los últimos operadores. Acá está. Son los operadores lógicos. Tenemos el no o negación, el and o y, sería el and, y por último el or o el or lógico. ¿Está? Y les mostré en prioridad nuevamente. Voy a poner acá lo mismo que usé acá. Si en Python, en nuestro algoritmo, Python se encuentra con varios operadores lógicos en la misma instrucción, o la misma línea de ejecución, lo que hace es resolver en esta jerarquía. Primero las negaciones, segundo los y por último resuelve los o. ¿Está? En Python entonces es la negación se llama not. En el and, bueno, ya está ahí, el and. Y el or es eso. Y acá también puedes usar paréntesis, ¿no? Digamos, podrías usar paréntesis para también Para acá. darle prioridad, exacto. Claro, entre operadores lógicos sería igual que en los matemáticos. ¿Es correcto eso? Sí, también. Gracias, gracias. A ver si hay un ejemplo. Este es un ejemplo muy largo. A ver. Sí, son muy largos estos, che, para mostrarlo. A ver, acá arriba. Bueno, por ahí un ejemplo que podríamos dar es, si tenemos esta información, edad es igual a 21. Tenemos la otra información que es secundario completo igual a true. ¿Qué otra pregunta? Bueno, esas dos. Y tenemos que informar si esta persona está autorizada a realizar la cursada de talento tech, por ejemplo, y dadas estas dos condiciones solamente. No vamos a agregar las otras condiciones, requisitos que teníamos. Y la pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la pregunta que tenemos que hacer para que en el print me diga, ok? No, todavía no. O sea, yo quiero una expresión que en el print me salga true o false. La ¿Cuál sería edad de la pregunta? la edad de la persona es 21. Ajá. ¿Cómo sería la pregunta para evaluar un requisito? ¿Cuál era el requisito? Ser mayor. Ser mayor de edad. Ajá, ser mayor de 18. Entonces la pregunta es Print, edad sí, mayor. mayor o Sí. igual a 18. ¿Y And, cuál? Si yo quiero que se cumplan ambas condiciones, porque ahí está and, el operador lógico, ¿sí? and, tenés que ser and. ¿Está? Entonces, and
¿Cuál sería la otra Secundario condición? completo igual true. Ajá. El igual, ¿es 1 o 2? 2. 2, porque estamos comparando. ¿Sí? Si vamos a los Sí. operadores relacionales, el de la comparación o igualdad es 2 operadores. Entonces, si le digo si secundario completo es igual a true, entonces ahí le damos el OK para que haga la cursada. A ver, voy a poner acá un print. Para el estudiante 1, ¿qué me va a retornar? Que tiene 21 True. años y tiene el secundario completo. True. True. Entonces, este estudiante sí va a poder realizar la cursada. Ahora, se agregó una nueva condición, es que la residencia sea de Cava o AMBA. Entonces viene otra persona que tiene 39 años, tiene secundario completo y la residencia es Rosario. Bien, nuevamente tengo que elaborar mi pregunta para agregar esta nueva condición. Edad es mayor o igual a 18 y secundario completo es igual a true. Y la otra condición, ¿cuál era? Residencia y doble igual Cava. Ajá, y otra más. AMBA. Eran dos, o Cava No, o tenés AMBA. que poner, tenés que poner un OR ahora, porque tiene que ser residencia Exacta. o claro, Cava Entonces voy a o poner residencia. Claro. residencia es igual a Cava o residencia es igual a AMBA. Ahí va, me falta la comillita. Acá me va a evaluar literalmente, o sea que si la residencia es cualquiera de esas, no es cualquiera de esas dos, ya lo descarta. ¿Está? Bueno, ahora veremos cómo corregimos cuando veamos string. Bien, entonces acá se Una agregaron dos consulta, condiciones más. ahí no ¿Sí? tendrías que poner entre paréntesis lo que es residencias para que ¿Es, primero te resuelva el OR, ¿Es necesario o no? porque el OR está al último y vos necesitas que primero te resuelva el OR. Claro, entonces lo que podés hacer es colocar primero como condición lo de la residencia o como lo dijo la compañera, agregamos paréntesis. Entonces le damos como prioridad. Porque si no va a resolver, a ver, va a resolver. Vamos a probar, capaz que resuelva, porque si nosotros nos basamos en la jerarquía, Primero va a resolver el AND y ahí lo va a encontrar como false y ya está, no te va a resolver el OR. Y pero si lo cualquiera que de las pasa es que, condiciones, si se tiene que dar todo, no importa que resuelva exactamente, primero, porque si bueno, alguna no se da, ya te da false y ya no puede tomar el curso. si ustedes, a ver No, si porque tengo si a es mejor. AMBA le va a dar false y le debería dar true. ¿Por qué le da Claro, false? entonces lo que pasa con el AND es que todos los componentes o todas las operaciones tienen que dar true. Entonces, si yo encuentro que Cava, que la persona recibe en AMBA, pero no en Cava, ahí va a dar un false. Entonces va a negar todo lo otro. Tiene Oh. Y razón. O está sea, mal. tenemos que evaluar sí o sí, entre paréntesis, alguno de los dos. Entonces, claro, en OR tenés razón. Sí. Entonces, si la persona, o sea, las reglas de lógica es el OR da verdadero si al menos uno de los dos da verdadero. Entonces, si viene una persona que reside en Cava, ok, tiene que dar verdadero, o reside en AMBA, ok, da verdadero. Pero si yo lo dejo así como está, al dar falso cualquiera de los dos, por ejemplo, que resida en Cava pero no reside en AMBA, entonces me va a dar un falso y va a negar todo lo otro, cuando sí lo debo admitir. Entonces, en esos casos es necesario que evalúe primero esto. ¿Le puse mayúscula? Sí. Recordamos que es case sensitive Python y te lo va a... No es la misma variable en mayúscula que en minúscula. No, primero tendría que haber hecho esto, ¿vale? Ahí. Entonces ahora sí, si viene una persona, acá me dio Es más, si false, querés ponerle AMBA para si lo probamos. En residencia ponele AMBA para ver si claro. lo hacemos bien. Ahora voy a copiar otro estudiante.
pero ya tiene otras características. Y acá reside en AMBA. Creo que lo resuelve igual. Vamos Y a para probar. mí lo resuelve igual, pero Vamos a probarlo sin paréntesis. sí, por favor. Tendría que dar true. Acá me da false. Bueno, había un ejercicio puntual que rompía todo, que ahora no lo tengo a mano. No, porque Y ahí se pusiste notaba. Rosario, perdón, ¿eh? Pero está No pusiste Rosario en otro AMBA. claro, porque acá quiero probar ahora que entre en el true acá. En esta parte. Le saqué los paréntesis para ver si anda igual la expresión. Dale. Y ahora le pongo true, false, true. Tengo 3 ejemplos, tengo más, parece. 1, 2. Ah, sí, tengo 3. True. Anda sin paréntesis igual, che. Claro, anda, sí, sí, anda porque va a andar igual sin paréntesis para mí, yo decía, pero bueno. Mejor, Pero si entonces lo no pones te respeta la asegurás. jerarquía. Sí, respeta, porque te va a resolver primero esto. Claro. Te Te dice resuelve esto, esto. esto pasa, esto pasa. Si esto pasa, voy al otro and. Claro, acá dio verdadero. Con secundario completo también dio verdadero. Y edad también dio de verdadero, entonces los 3 da verdadero. Acá yo le saco los paréntesis y va a andar igual porque va a resolver primero el OR. Entonces me resuelve este OR. Pero si Y ahí me resuelve da primero el false. OR, entonces la jerarquía es primero OR y después AND, no primero Claro. AND y después OR. No. ¿Y yo qué puse? Primero OR Perdón, pusiste, ¿no? profe, si es que por la edad, por ejemplo, en el que está sin paréntesis, le ponemos una edad inferior a 18, ¿también da true? No, debería dar false ahí. A ver, No va a dar probá si false. querés. Probá si querés. Va a dar false. Tenés razón, acá me da la jerarquía como AND. Primero AND y último los OR. Entonces está haciendo esto. Claro, Haciendo está algo haciendo raro. esto. Pero te hago una, perdóname, te hago una pregunta. Ponele que primero haga los and. Yo digo, bueno, tiene 16 años, ya está, te dio negativo, false. Bueno, Tiene el primero 18, da. pasa al otro and. Al otro and que era el segundo and. Y te da verdadero. Y después va a los OR. Pero los OR, aunque los haga No, después, ¿por qué porque no? si va al OR es porque tiene prioridad el OR sobre el AND, entonces. Claro. Si la prioridad es el AND, tiene que ir siempre de izquierda a derecha. Si Pero me prioriza el OR es porque el OR es más. perdóname. Tiene 18 años, ¿sí? Esto ya lo cumplió. Ah, Después eso va a sí, secundario completo, true, ya lo cumplió. Y después sí. va a los OR. Ahora ponele que tenga 16 años. Evalúa primero el AND, va a decir no. Y ponele que no tenga secundario completo. Y va a decir no. Y después recién va a ir a los OR. Y está bien. Sin paréntesis lo va a resolver igual, porque va a ir de izquierda a derecha. Y si se cumplen las dos primeras condiciones, después recién se va a fijar si es de AMBA o de CABA. ¿Podrías Y poner está un bien. ejemplo con que la edad sea true para ver cómo lo resuelves? Pues, tengo esa duda. Ponerle con 15 y 6 años. Cada la da false. Estoy haciendo en el orden de prioridad con los AND primero y Perdón, sí, la después edad con false, no los. true. Claro, la edad primero y después Creo que el. habría que encararlo como si fuera una operación matemática. Primero se hace la multiplicación y después la suma, por ejemplo. Claro, y por eso estoy haciendo ahora primero los AND y luego los OR. Entonces acá resuelvo primero el AND, que es verdadero y verdadero, Disculpe, profe. y falso. Está bien. ¿Por qué no Acá le pone un falso, paréntesis OR, a la falso. condición? No, Sí, porque lo quiere puedes probar, usar. pero quiere Yo, probar a ver qué pasa sin paréntesis. Entonces yo claro, pienso, Ah, perdón, yo pienso, ponele porque viste que las uno de edad operaciones que sea menos booleanas, de 18 y en el otro ejemplo que no tenga el coso completo. Y ahí nos vamos a dar cuenta si eso no es. viste bien, que en la lógica proposicional, Por eso les pedía que pongan uno de edad de menos para que haya un fall, porque si todo es false. true y por ahí lo está resolviendo mal, igual va a Tal dar. cual, tal cual. Yo pienso que habría que poner uno de edad de 16 y otro ejemplo que diga edad 18 y secundario completo false. Bueno, Y ahí te vas a dar acá cuenta. tengo, acá Pero primero tengo. va a encarar el OR. Primero encara el OR y si ese es false, ya está, el resto queda inválido. No importa si el resto es true o... No, Claro, al dar el primero false, ya descarta todo lo otro como falso. claro, pero teóricamente lo que dicen es que primero va land y después el orden de Claro. prioridad.
tenía un ejemplo y ahora lo tengo a mano, pero había un ejemplo que se notaba bien que estábamos usando mal el nivel de prioridad, pero ahora no me acuerdo cuál era. Bueno, primero, como lo están viendo, como lo estamos haciendo, lo estamos ya suponiendo, como lo buen humano que somos, están viendo que si tenemos una operación compuesta entre operadores relacionales y operadores lógicos, primero obviamente se resuelve la operación relacional. Si tenemos operaciones aritméticas, primero resuelve operación aritmética, luego resuelve la operación relacional y por último los operadores lógicos. Entonces, primero va a resolver la operación relacional, que es edad mayor o igual a 18, en este primer caso, en este segundo, verdadero. Y se mantiene el operador lógico. Secundario completo igual true, verdadero, y residencia igual a cava, perdón, falso, residencia igual a amba, falso. Entonces ahora sí queda verdadero y falso o falso. Entonces ahora si tenemos la edad igual a 15, secundario completo true, y la residencia amba, en este primer ejemplo va a resolver primero esto, pone falso, y todo esto verdadero, y Sí, pero esto igual sale por falso, verdadero. igual va a salir por falso, porque ya hay un falso, ya está, falso. Claro, pero igual lo resuelve, digamos. Primero resuelve los ANDs. Entonces, si acá Claro, tenemos verdadero y verdadero, la siguiente nivel de ejecución va a ser verdadero y verdadero, verdadero, correcto, y F or F. Seguimos en el perfecto. nivel de ejecución, va a ser verdadero y falso, ya da falso o falso. Entonces esto define falso. Correcto. Vamos con el otro. Yo me Nuevamente. remareé. Ahora yo lo que Gris, estoy haciendo, sí. Gris, Profe, perdón, te interrumpo. No, no hace eso. Interrumpo un segundito. Están queriendo el break, ¿eh? Sí, vamos a parar y le dejamos ahí. Dale. Acá. Y Vamos a después, evaluar el otro. otra cosa, porque hay gente que se perdió. Están muchos hablando encima tuyos y se están Sí. perdiendo. Bueno, Entonces, vamos a la pausa 5 minutitos y retomamos este tema porque si bien es medio engorroso al principio, acá es donde está el foco cuando empezamos a usar los operadores sí, si no. Porque como desarrollador es nosotros los que tenemos que crear la expresión lógica para que evalúe la computadora qué camino seguir. Y si nosotros ya no le especificamos bien cuál es el camino, cuáles son los requisitos que tiene que evaluar para que siga un camino o el otro camino, ahí ya falla nuestra lógica. ¿Está? Por eso me estoy deteniendo bastante en este tema porque después influye a la hora de crear nuestra expresión lógica a evaluar en nuestro if. Supongamos que ya estamos hablando del if o el sí, si no en castellano, que es el siguiente tema. ¿Está? Pausamos un ratito, 5 minutos y volvemos por el mismo canal. Ok,
Bueno, seguimos. Ahora están todos castigados y se van a callar la boca hasta que yo termine de hablar, porque se van a agarrar a trompadas por chat. No, vamos a hacer lo siguiente. Ahí encontré un ejemplo más práctico, siguiendo esta línea de ejemplos, para explicar cómo nosotros tenemos que especificarle a la máquina que evalúe una determinada o no condición. O sea, va a llegar un punto de nuestro programa donde va a encontrarse en una encrucijada, bifurcada, no sé cómo se llama, donde tiene que seguir opciones por A, opciones por B. Incluso hay casos en que va a seguir opciones por A, por B, por C o por D. O sea, múltiples opciones. ¿Quién le da esa métrica de cómo debe continuar nuestra aplicación? Nosotros, como desarrolladores. Entonces dejo este ejemplo por aquí, que ahora lo completan ustedes o lo completamos juntos. Y acá voy a usar, seguimos con esto de las admisiones, por ejemplo. Como les dije, estoy usando valores hardcodeados, números directos, pero lo que nosotros vamos a usar son variables. Ahí está. Voy a cerrar una ventanita acá. Voy a poner, no, ejemplo, operadores. Lo pongo así como para ir englobando lo que vimos ahora. Por ahí se bolean un poco al principio, pero si ustedes entienden bien este concepto, después van a poder usar los operadores de control, de flujo, mucho más cancheros. Esta es la regla de prioridad, eso se mantiene. ¿Sí? Y siempre que duden, bueno, pónganle paréntesis, no pasa nada. Si estás en duda, pones paréntesis. Vamos a seguir con el ejemplo de admisión de un alumno a una cursada. Los datos del estudiante son estos, datos del estudiante. Todos van a ser ingresados por input, pero como estamos cortos de tiempo, los hardcodeamos. O sea, pongo directamente el valor en la variable. La nota del estudiante del ingreso es 75 y que tiene documentación completa. Igual true. ¿Cuáles son los requisitos para admitir a este estudiante? Es edad mayor de 18, la nota del ingreso sea mayor a 70 y por último que posea la documentación completa. Entonces yo tengo que informar por pantalla, puede inscribirse o no puede inscribirse. Como yo les dije, toda esta expresión que yo lo estoy mostrando por un print, lo puedes guardar en una variable. O sea, vos puedes almacenar un valor booleano en una variable. Y lo que se hace es crear una variable y ahí evalúo las opciones. Entonces le digo, la edad es mayor o igual a 18 y la nota de ingreso es mayor o igual, sin espacios, a 70. Y por último, documentación completa es igual, con doble igualdad, a true. ¿Está? Entonces lo que va a hacer Python es evaluar toda esta expresión. Por ahora no se nos presentó la complejidad del OR. Por ahora está todo así, tipo, el estudiante tiene mayor o igual a 18, la nota de ingreso mayor o igual a 70 y tiene una documentación completa. Eso podemos imprimir por pantalla, con formato de ficha si se quiere, o como no tengo mucho tiempo para poder pasar al siguiente tema, voy a decir, puede inscribirse. Voy a usar fstring. Y ahí informo el resultado de puede inscribirse. Me va a informar true o false, así directamente. Entonces, paso a paso, lo que va a evaluar Python es lo siguiente. Empieza de izquierda a derecha, evalúa la edad, true. Se lo voy a poner acá como comentario. Va a ser primero true y nota de ingresos mayor o igual a 70, true y
Documentación es true, o sea, es completa. True nuevamente. ¿Está? El segundo paso a evaluar es los dos primeros, true y true. True y true. Entonces acá ya obtenemos el resultado y es true. Ese sería el orden en que va a resolver esta expresión Python. Yo estoy nombrando expresión y desde hoy no digo bien qué es. Una expresión es una combinación de operadores y operandos. Estos operandos pueden ser variables, valores numéricos, constantes, ¿está? Y los operadores pueden ser aritméticos, relacionales y lógicos. Como verán, acá yo tengo una operación relacional entre una variable y un valor numérico. Una operación relacional, nuevamente con una variable y un valor numérico, unido a su vez por un operador lógico. Por eso se lo denomina expresión. Entonces, cuando yo les diga, redactar la expresión lógica para que tu aplicación realice una serie de instrucciones, es que vos tenés que decirle, bueno, evalúa esto para yo saber si voy por el camino A o por el camino B. ¿Está? Y estos son los datos que nosotros vamos a manejar. En esta primera etapa viene este estudiante, en otra etapa viene otro estudiante con otros requisitos, en otra viene otros requisitos, y ahí está el dinamismo de tu aplicación, que independientemente de qué valores asumen tu variable, vos siempre estás con los mismos requisitos, evaluando las mismas condiciones. Entonces vos vas a tener una basecita de datos, todos los inscriptos a Talento Tech, y vas a ir evaluando y le vas a permitir o no quedarse en el programa. ¿Está? Por ahora todo bien, tenemos una expresión compuesta todo de AND, pero ahora se agregó la condición de que si no cumple alguna de estas condiciones, ¿sí? Se le otorgue la vacante si es becado. ¿Está? Entonces, a ver si le dejo acá. O le creo en uno nuevo. Le dejo acá. Voy a decir, agrego condiciones. Entonces, además de estos requisitos, entonces, nota nota mayor a 70 y documentación completa. Esos serían los requisitos fundamentales. Si no cumple alguna de estas condiciones, debemos preguntar si es becado. Entonces, puede ser esta o es becado. ¿Está? Entonces, les digo, se agregó esta nueva condición de que si viene un alumno becado donde no cumple las otras condiciones, se le permite igual ingresar al programa. Entonces, ¿qué debo modificar yo ahora? Mis condiciones, mi expresión condicional que estoy evaluando a este estudiante. Entonces voy a modificar este, puede inscribirse. ¿Sí? Agregando esta nueva condición. OR es becado. Fíjense, voy a agregar un nuevo estudiante. Y le digo, a ver dónde está. Acá. Voy a copiar estos datos, pero estas variables, pero le voy a cambiar los datos. La edad es de 17, pero sacó 65. Tiene la documentación completa y es becado. Con los requisitos anteriores, este estudiante no era admitido, pero ahora se agrega la condición de que es becado. Entonces, ahora, mi variable va a evaluar estos datos. La edad es mayor o igual a 18 y la nota de ingreso mayor o igual a 70 y la documentación es completa o es becado. ¿Por qué yo le digo ahí o es becado? Porque esta operación relacional igual true es redundante. Por eso les dejo ahí como para que vean que pueden preguntar así,
documentación completa igual true, o dejarle directamente o documentación completa o becado. Es redundante esta pregunta. Sí, lo voy a poner como comentario. Es becado y acá lo pongo como que es igual a es becado igual true. Esta pregunta es redundante en programación, entonces van a ver mucho que pregunten por un valor booleano directamente así. Bueno, es becada, no, es becado. Bien, entonces ahora se agregó una condición donde esto va a ir evaluando y el orden de ejecución va a ser lo mismo que el otro. Está muy grande, voy a poner chiquitito para que vean todo. Y va a ser así. El primero es, edad es mayor o igual a 18, no, false. Y nota de ingreso mayor o igual a 70, no, falso. Documentación completa es verdadero. Y después tenemos un OR donde es becado igual true. Estoy usando toda la anotación. Tenemos B y F, ahora true y false, ahora F y T. Estoy haciendo trabajar su cerebrito. Bien, ahora tenemos en esta expresión lógica F y F, falso y falso, falso. El AND lógico es verdadero solo si ambos son verdaderos. Donde hay un falso, ya es falso. Pero como yo estoy haciendo secuencialmente los pasos, este es el orden de ejecución que hace la máquina. Y nuevamente en la siguiente línea, evalúa el primer caso, F y T es F o T. En los operadores OR, es verdadero si al menos uno de los operandos es verdadero. Entonces, el resultado de esta expresión es verdadera. Atiendan el uso de los paréntesis. En este caso, yo quiero que evalúe toda una expresión, que es los requisitos fundamentales de admisión, y caso contrario, evalúame lo otro. O sea, o es todo esto junto o lo otro. ¿Está? Fíjense, si yo agrego al primer estudiante es becado igual false, igual va a ser admitido porque va a cumplir con todas estas condiciones y el OR va a dar true. ¿Sí? OR es becado. Entonces esta persona igual puede inscribirse, por más que no sea becado, porque cumple el resto de condiciones. ¿Qué? Ah, tengo una manchita, creí que era una coma y no es. Bueno, sé que... Ah, están rayando mi pantalla. Bien. Ahora, ejecuto esto y se les va a permitir o se les va a admitir a 2 estudiantes la cursada. Puede escribirse true, puede escribirse true. ¿Está? Bien, tengo otro ejemplo acá. Pero bueno, se va a ir el tiempo. Quiero saber quién levantó la mano. Ay, no veo. ¿Dónde se ve eso? Kevin, levantaste la mano. Kevin Teller. Ahí está, perfecto. Esto era también con el ejercicio anterior. En el caso de documentación completa y es becado, que pusiste que es redundante el true. Pero esto en un input, para que sí o no, de true or false, ¿no? Sí. O eso todavía no lo vemos, pues ya me estoy confundiendo entre las clases. En un input, y bueno, tiene que escribir true o false. O sea, no, O claro, si sí, ponele, cuando veamos, porque ahí estoy queriendo llegar, lo que el ahí va. usuario va a ingresar es sí o no. O sea, ¿es becado? Sí, es Claro, becado, eso, no. a Entonces eso quería llegar. ahí, antes de guardarlo como true o false, vos podrías preguntar, ¿es becado igual sí? Bueno, becado igual true.
¿Está? O directamente preguntar por literal. Ahora sí, buena pregunta del compañero. Si el usuario ingresa un input como sí, acá la pregunta no va a ser por es becado, va a ser literalmente la pregunta igual sí. Así. Ahí va. Ahí te va a dar un true. ¿Sí? Entonces, si no tenés valores booleanos, como en este caso tenés un string por sí o por no, pregunta por sí o por no. Ya veremos manejo de caracteres para que homogeneizar esto, porque el usuario, si vos le decís que ponga así todo en mayúscula, te va a poner todo en minúscula y ahí puede también romper. Claro, ahí estaban Entonces, los. te va a poder, te queda por convertir todo en mayúscula antes de preguntar o preguntar por todas las opciones, por sí minúscula, por sí mayúscula, por sí. Entonces, en ese caso, yo suelo convertir todo, la cadena de caracteres, ya sea toda minúscula o toda mayúscula. Fíjese, acá hay una Sí, pero función, ¿sí? ¿cómo se llaman esos valores después de poner punto .string, punto .title, todo eso? ¿Cómo se llama eso? Funciones de cadena de caracteres. Ahí va, perfecto. Que sí, es todo un tema para una clase, el uso de strings, de esas funciones. Sí, perdón si me estoy adelantando con las clases. Yo voy hasta las No, es 4, que creo, y. generalmente yo suelo explicar esas funciones en estos conceptos, pero como que estamos viendo bien el uso de los operadores, no quería adelantarlo. Hay una pregunta. Ya ahí los compañeros levantaron la mano, por Janina. favor. Sí, Janina y después Ernesto, creo. Yo tengo dos preguntas. Una, vos nombraste algo de hardcodeo, ¿qué es hardcodeo? Y la otra, porque me quedé tildada con el ejemplo de antes del recreo, el tema de los paréntesis. En el ejemplo anterior, y quizás en este también, no tiene que ver que da true porque comparaste cosas distintas que eran todas and, y única que comparaste con or, que era la misma variable con dos asignaciones distintas de la variable, con que una de las dos sea verdadera, ya da verdadero. Y acá también, ¿qué pasaría si en este último ejemplo le sacas los paréntesis? Al dar Sí. todo sí y el or así, ya te va a dar siempre verdadero, true. Porque Claro, el or, si yo saco los paréntesis acá, lo va a resolver igual porque te deja como última opción el OR. pero por eso, con que el or ya sea verdadero, ya lo va a dar todo verdadero, ¿o no? Claro, pero eso no lo sabe la máquina. La máquina va a evaluar de izquierda a derecha, sí o sí. O sea, Claro, pero nosotros con los tenemos ejemplos, el de ¿cómo es? De deducción, el poder de deducción, que sabemos, bueno, es becado y tengo un OR, sí, ya lo permitimos. Pero a la máquina tenemos que decirle el orden y las condiciones como queremos que la evalúe. ¿Me explico? sí. Claro, me confundí antes con el tema de los paréntesis de antes, pero Claro, en este caso, si yo saco los paréntesis, igual va a resolver correctamente porque va a resolver último el OR. Esto va a ser el orden, sí o sí. De izquierda a derecha, todos los AND y por último el OR. Entonces sí va a dar true. Nosotros como humanos sabemos que sí, ya lo da, ya le da la beca porque este da verdadero y en el OR ya dio verdadero, entonces está admitido. Pero si nosotros tenemos un falso acá, tenemos que evaluar sí o sí toda la otra expresión. claro, eso es lo que confunde, porque justo es Claro, verdadero. entonces sí o sí es necesario especificarle que va a evaluar toda la expresión. Y lo otro, lo de hardcodeo que mencionaste. Hardcodear significa que yo le pongo directamente el valor. Esto es hardcodear. Le digo que la edad es de 17, pero en cuestiones reales y prácticas, la edad lo va a ingresar por teclado. Con el input. Claro. Ok. Yo lo hardcodeo, como le digo así, porque ya no me da tiempo de escribir input y cuando lo pruebo para cargar los datos por teclado, se lo hago más rápido. Obviamente en cuestiones prácticas ustedes acá van a tener un input. Cuando empiecen a trabajar en su proyecto, lo van a ingresar por teclado a esto, por teclado a esto. Esto también van a poner sí o no, true o false por teclado. ¿Está? Ok, gracias. Bien. Después sí, Ernesto creo que era. Ernesto. Sí, Marcelo en realidad después lo sacó el Ernesto, porque uso mi segundo nombre. Eh, Bueno. Lo mío era lo mismo que lo de Janina, que por eso también en la anterior te había pedido si podías poner un fall en alguna de las expresiones, porque si estoy interpretando bien el orden de resolución, el OR en el final es lo que, aunque se resuelva después, que es lo que parece que confunde, si lo interpreto bien,
Aunque en uno de los AND haya alguno que sea false, si después el OR da true, va a dar true. Esa era mi idea. No estoy seguro cómo lo hace, después igual lo pruebo en el programa para ver qué es lo que pasa. Pero Ajá. a mí la duda que me había quedado, que creo que es lo mismo que es lo que está expresando Janina, y calculo que hace lo mismo que yo, utilizando la costumbre matemática de jerarquización. Si yo tengo una multiplicación que es en segunda línea de ejecución, al final toda la suma después la voy a multiplicar y eso es lo que me va a dar el resultado. Pero quedó respondido con lo de Janina, lo que yo, mi duda, después lo pruebo. Sí, acordemos que esta expresión en mi algoritmo lo voy a usar una sola vez. Yo estoy repitiendo acá porque los datos lo estoy repitiendo, pero esta expresión lo voy a tener una sola vez y los datos que van a variar son los que ingreso por teclado. Los alumnos que voy sumando, los alumnos que voy ingresando. Entonces tu expresión siempre tiene que respetar esta regla que me dio la gerencia. Los requisitos, la edad mayor o igual a 18, la nota mayor a 70, mayor o igual, la documentación completa en Sí. true y si es becado. O sea, El esas son las problema, condiciones. el problema en la anterior, con la diferencia de esta, porque en esta sí el OR en el final queda bien. En la anterior, el OR en realidad estaba haciendo referencia a una expresión que no estaba concatenada con los AND. La última, que nosotros suponíamos que debería hacerla con el OR, en este caso, con lo de los paréntesis, sacar los paréntesis, hace todos los sí primero y después te hace el OR. En el anterior Pero suponíamos que hacía el OR no, y, en el y eso anterior también condicionaba los sí. sigue, en el anterior también va por más que tenga o no tenga los paréntesis, en el anterior también va a evaluar todos los i. Y Claro, es último que por baja eso el lo oro. dije, si en el anterior el chico tenía 17 años, pero vivía en AMBA, le hubiera permitido y no debería haberlo tenido que hacer. Ah, acá en el ¿Se anterior entiende la idea? pensé que era acá. En ¿Se este, entiende? En ese que pusimos, acá. si es mayor, si no me acuerdo si tenía que tener título y vivir en AMBA o en Capital, Claro, en ese acá caso, sí, en este caso yo necesito unos paréntesis, porque son claro, dos condiciones, digamos. exacto, esa era la idea, porque si no el OR Y se va más a contrastar contra todas las otras, y si vive en claro, AMBA, está autorizado. Esa era lo que me había quedado de ese claro. ejercicio, y creo que es lo mismo que le pasaba a Janina, no estoy seguro, pero me parece que es eso. Sí, sí, lo mismo, gracias. Bien. ¿Avanzamos? No, Andrés y Matías. Sí, dos preguntas más. La consulta mía es un poco, capaz que no tiene nada mucho que ver, pero todos estos datos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros los tengamos que aplicar en el proyecto, y no lo vamos a poner así, lo vamos a sacar de una base de datos, me imagino, ¿no? En esta primera etapa lo van a ingresar por teclado. No hay persistencia todavía de datos. Van a probar su aplicación, lo cargan por teclado, se procesa y se informa el resultado. Todavía no manejamos base de datos ni archivos. Ok, En la listo. clase 8, lo que tienen que entregar en la clase 8. Bien, Matías, creo que quedó. Sí, quería preguntarle si no era más práctico ahí en la línea 20 poner, no sé, la constante residencia una sola vez y entre paréntesis, corcheto, llave, poner cava y amba, o cava o amba, o cava, punto y coma, amba, o de alguna forma para tener el rango. Perfecto. Te estás adelantando, me encanta, porque son re curiosos, pero hay una estructura de datos más complejas. Estos son los tipos de datos simples, por eso siempre le digo simples. Hay estructuras más complejas en Python que nos habilitan un montón de cosas mucho más lindas, que nos permite poner un rango o un conjunto de valores. Por ahí dice Cava, AMBA y, no sé, Rosario también se agrega ahora por una convención o un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Rosario, qué sé yo, se agrega Rosario, entonces vos agregás también esa residencia. Y bueno, pero Python nos permite un conjunto de datos para poder evaluar si pertenece o no pertenece. Pero eso ya lo veremos en otra clase después de estructura de control. Bien, ¿estamos? ¿Seguimos? ¿Nos quedan 10 minutos? No es mucho. Les propongo después de la clase 4, que es una ruta de avance, vamos a hacer una clase abierta o clase de consulta, ya sea por Discord o YouTube.
y ahí nos sumamos los que puedan, obviamente no es obligatorio, a despejar más dudas, además de los after. Pero buscamos un agrario que podamos, ya sea por Discord o por Meet, porque veo que siguen bastante confusos y no queda otra que practicar también, gente, che. Hay que practicar. Rompan todo si es posible ahora. La cabeza también. Estamos. Vamos con el siguiente tema. Y ahí vamos a ver mejor en juego las operaciones lógicas. Esperen que se me movió mi machete. No, sí. Ah, bien. Se me fue. Tic tac, tic tac, tic tac. ¿Se me fue? Acá está. Bien, en Python y en la mayoría de los lenguajes de programación, en todos los lenguajes de programación, existen estructuras selectivas. Estructuras selectivas. ¿A qué se refieren las estructuras selectivas, también conocidas como estructuras de control de ciclo? Hasta ahora vimos el problema de la siguiente manera. Tenemos los datos de entrada, procesamos e informamos. ¿Está? Ejemplo puede ser informar el promedio de un estudiante. ¿Está? Supongamos tenemos estos datos. Voy a guardar. Selectivas. Hasta ahora nuestro programa se veían así. Nombre igual, no sé, José Pérez. Tenemos nota 1 igual a 10. Nota 2 igual a 8. Y nota 3, nuevamente uso hardcodeado. Ustedes lo van a ingresar por teclado a esta información. Y lo que solicita es calcular el promedio e informar el resultado. ¿Está? El promedio es una operación lógica, es una operación aritmética. Fíjense que acá tengo la entrada. Les pido, si quieren practicar mejor, carguen inputs acá. O sea, que no sea así como lo estoy haciendo yo. El típico, no hagan lo que yo hago. Hagan con inputs, sea más dinámico. El proceso entonces consistirá en usar el promedio, calcular, que es igual a nota 1 más nota 2 más nota 3. Y ahí está la cuestión de las prioridades. Si yo hago esto, lógicamente no está correcta mi operación. ¿Por qué? Lo que va a hacer Python es calcular primero nota 3 dividido 3 y luego sumar nota 1 y nota 2. Porque volvemos a las reglas de jerarquía. En las operaciones aritméticas, primero se resuelven la multiplicación y división y luego la suma. Entonces, en este caso sí es necesario decirle a Python, resolveme primero la suma de las 3 notas y luego aplicar la división. ¿Está? Bien, esto sería nuestra instrucción de proceso y acá estaría la salida. Entonces le digo, el promedio del estudiante es promedio de fulanito de tal es tanto. Nuevamente hay distintas operaciones para informar los resultados con coma y demás, que lo veremos en la otra clase. Esta era nuestra instrucción. Tomamos la data de entrada, hacemos el proceso e informamos la salida. Con las estructuras selectivas se presenta la situación de que yo quiera decirle, bueno, informar al estudiante si aprobó o no. La nota de aprobación es 6. Entonces yo tengo que decirle, el estudiante aprobó. Si no sacó 6, informarle, el estudiante no aprobó. ¿Está? Las selectivas se utilizan cuando en nuestro algoritmo se presentan
distintos flujos de ejecución. Si el estudiante es mayor de edad, o la persona es mayor de edad, se le permite el ingreso. Si es menor de edad, no se le permite. Entonces, ¿es mayor o igual a 18? Sí, se le informa, permitido. Y no se le permite. Hay distintos tipos de estructuras selectivas. Tenemos la simple, la doble y la múltiple. En la simple tenemos esta forma. Nos queda un poquito de tiempo, pero le muestro así como el lenguaje hablado. Después tenemos el doble. Y por último tenemos la múltiple, que lo veremos mejor la clase que viene. En la selectiva simple tiene esta estructura. Si, condición, entonces, instrucciones por ese sí y fin sí. Eso sería en castellano. Si evaluamos la condición, entonces se ejecuta una serie de instrucciones y termina. Hay una sola, o sea, no hay caminito, si se quiere, o bifurcación por si no se cumple la condición. ¿Está? En cambio, la selectiva doble también respeta este sí, condición, entonces, pero se pregunta si hay otro camino. Si no, tal cosa. ¿En qué cambia? No son las mismas instrucciones, obviamente. Acá tenemos instrucciones por verdadero y acá tenemos instrucciones por falso. ¿Está? Esas son la simple y la doble. Y bueno, la múltiple lo veremos mejor en la otra clase. Pero estas son las dos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos en Python? En Python tenemos una estructura que se denomina if. Condición, por ejemplo, si promedio es mayor o igual a 6. No tenemos una palabra que represente el entonces. En Python, para representar que vamos a iniciar un bloque, es el 2 puntos. Con ese 2 puntos le estamos diciendo a Python que en la siguiente instrucción va a arrancar un bloque de nivel inferior al bloque padre. En este caso, mi bloque padre es el if, es el sí. Digo, si el promedio es mayor o igual a 6, le digo estudiante aprobó. Un mensaje muy simple, pero bueno, quiero que entiendan el flujo. Si no hay un promedio mayor o igual a 6, no hacemos nada y se termina la instrucción. ¿Cómo yo le digo a Python que terminó mi bloque del sí? Reduciendo una sangría. Una tabulación. ¿Está? No hay un fin sí como hay en otros lenguajes de programación. Python determina que terminó esa evaluación volviendo a la sangría anterior. Es decir, acá, por ejemplo, le puedo poner un print, fin. Nada más. Pero no hay una instrucción que le digo, bueno, ahí terminó mi if. Terminó mi if. ¿Está? Bien. Esa sería la simple. La doble, en este ejemplo, le podemos decir, bueno, si el estudiante no sacó una nota mayor o igual a 6, informemos que desaprobó. Hay casos en los que no se necesita hacer nada por falso, o sea, que el programa siga ejecutándose nomás. En ese caso usamos la estructura simple. Encontró una condición, es verdadero, hacemos una instrucción y después continúa. Pero hay casos, como en este ejemplo, donde yo quiero que se le informe al usuario de que no aprobó, entonces usamos la doble. Voy a copiar esto, es muy parecido, solo que se le agrega un si no. Un si no en Python es un else, 2 puntos. Siempre el 2 puntos para indicarle que voy a iniciar un bloque. El bloque va a arrancar en una indentación inferior o más adelantada, digamos. Una tabulación más del bloque padre que lo contiene. Y acá le digo, bueno, el estudiante desaprobó. ¿Está? Fíjese, mantengo el print fin acá para especificarle que acá sale.
ya sea por A o por B, por sí o por no, por verdadero o falso, sí o sí se va a imprimir el print fin. Si yo le añado una indentación a fin, no me va a imprimir si el estudiante aprueba. Fíjense, va a ejecutar estudiante desaprobó, fin. Vamos a probar con este estudiante. Tiene 10, 8 y 5. No sé cuánto da, realmente. Estudiante aprobó porque sacó un 7.6 periódico. Ya veremos cómo solucionar esto para que se muestre bien. Estudiante aprobó, fin, que es la primera, que es la simple. Y estudiante aprobó, pero no imprime fin. Vieron que en la segunda parte, en el segundo selectiva doble, no me imprime fin porque lo puse adentro del falso, que solo me va a imprimir si desaprueba. Pongámosle que acá sacó un 5. No va a entrar en este. Este no me va a imprimir, pero sí me va a imprimir desaprobó. Acá no entra porque no cumple la condición. ¿Ven? Acá no cumple la condición, me va a imprimir fin nomás. Después entra acá, no cumple esta condición, va por el else, me va a imprimir el desaprobó y me va a imprimir el fin. Porque ahora sí entró en el falso. Ah, no, saca 6 redondito. Ah, qué viva que soy. Vamos a poner un 4. Che, con 2.5 apruebo igual. Qué mal que está eso. Ahora sí, desaprobó. Entonces imprime el primer fin. Luego imprime desaprobó y fin. Esto está mal. Esto tiene que imprimir sí o sí. O en vez de fin, bueno. Gracias por usar nuestros sistemas. Por ejemplo. Que sea por A o por B, tenemos que informar eso. Estamos, un ejemplo muy simple, pero para que tengan una noción para encarar los ejercicios. Está igual, esto tenemos que ver, profundizar en la clase que viene. ¿Estamos por hoy? Sí, 2 preguntas ahí, Marco, Bueno, y ya cortamos. sí. Profe, era para ver si puede pasar los códigos. Sí, subo un drive y les paso el link en el Discord. Bien, Gonzalo. No, bueno, listo, Se entonces. salió. ¿Se puede bajar la Quiso prender- pantalla al último ejemplo, por favor? Sí, creo que quiso prender el micro y salió. Bueno, gente, les dejo ahí la pantalla compartida y hablamos el miércoles. Los espero a todos los que puedan. Y los que no, bueno, traten de ver la clase grabada. Bien. Erika, Gracias ¿te hago por una estar. consulta? Gracias por sumarse, Chao, gente. Pepe. Chau, chau. Chau, chau. Erika, ¿te hago una consulta? Muchas gracias, chao. Chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Luego, chau, Me chau. llegó un Chao. mail Chao, diciendo hasta que luego, tengo muchas otro gracias. usuario. ¿Cómo? Me llegó un mail diciendo que tengo otro usuario para el aula virtual, además Sí. del que ya tenía. O sea, yo tenía un mail con el que tenía un usuario con mi DNI. Hice los cuestionarios, el cuestionario 1, avancé el cuestionario 2, tengo habilitada hasta la clase 4 y hoy a la tarde me llegó un mail diciendo que se le ha generado otro usuario, porque yo estoy con un mail de Gmail ahora. Te había avisado que en las clases iba a estar con el de Gmail. No sé si me generaron otro usuario que es ahora el DNI con el último número de mi quill. No, No sé si desestimalo. le tengo que dar bola o no. No, desestimalo. Listo, Usá el que gracias. tenés. Porque si no tengo que hacer de nuevo todos los cuestionarios. Sí, no, usá el Ok. que tenés. Listo, gracias. No, no. Chau, Chao, chau, hasta gente. luego. Chau, chau.